te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Agradecemos a Dios la oportunidad de estar una vez más reunidos, congregados en su nombre, y sabemos que el Señor está en medio de nosotros. Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos acompañan en este domingo, y también damos la bienvenida a aquellos que nos escuchan a través de la transmisión. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares y poder estar compartiendo la palabra de nuestro Dios a través de este medio. Finalmente, la escritura el día de hoy está siendo compartida, predicada, y sabemos que el evangelio de Dios es para vida eterna. Amén. Es para vida eterna, y Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de los seres humanos. El día de hoy estaremos compartiendo un mensaje que hemos titulado ¿Será predicado el evangelio en todo el mundo? ¿Será predicado el evangelio en todo el mundo? Y es parte de un ciclo de enseñanzas que ya tenemos algunas semanas que comenzamos y que tiene que ver con las señales previas al retorno de Jesús. La palabra de Dios nos habla de señales que precederían el retorno de Jesucristo a la tierra. Y cuando estudiamos la Escritura y cuando analizamos las señales que Jesús mismo mencionó que se darían previas a su retorno, esto nos lleva a estar apercibidos, nos lleva a estar vigilantes, nos lleva a tener una actitud adecuada, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículo 14. Es un pasaje que hemos estado estudiando en las últimas semanas, y es un texto de la Biblia que es una respuesta de Jesucristo a la pregunta que le hacen los discípulos en cuanto a qué señales se darían previas a su retorno. Y en Mateo capítulo 24, versículo número 14, Jesucristo dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice la palabra de Dios que estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, y los discípulos se le acercaron preguntándole: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesucristo comienza entonces a mencionar características que estarían dándose a través de la humanidad, que anunciarían el retorno de Jesucristo a esta tierra. Si el día de hoy abrimos un periódico y comparamos las señales que mencionó Jesucristo aquí en Mateo capítulo 24 con lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, nos damos cuenta que es una fiel radiografía de lo que se está dando el día de hoy en la humanidad.
Y esto debe ser una alerta a cada uno de nosotros para que podamos estar vigilantes y para que podamos estar preparados para el retorno de Jesucristo. Hemos estudiado temas en este ciclo acerca del engaño religioso, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras y diferentes características que mencionó Jesús. Pero el día de hoy queremos hablar acerca del Evangelio. Es una de las señales que mencionó Jesús. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Vamos a pedirle a Dios que nos hable en este día. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos suplicarte, Dios, que tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo puedan tratar con cada uno de nosotros, Señor. Nos puedan alertar, Señor, en cuanto a los tiempos que vivimos. Nos puedan llevar a estar vigilantes, Señor, y estar apercibidos, Señor, de que es necesario estar preparados, porque tú vienes pronto por tu iglesia, Señor. Háblanos, Señor, te lo rogamos. Pedimos la influencia de tu Espíritu Santo, Señor, tratando con cada uno de nosotros, Señor. Y rogamos, Señor, que tú puedas el día de hoy, con tu palabra y con tu Espíritu, obrar en cada uno de los corazones. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tan cierto es que Jesús vino hace 2000 años, es que Él regresará. Aún para aquellos que son escépticos, ateos, incrédulos, aquellos que creen en la ideología cristomítica, y esta ideología dice que Jesús es un mito, que no es una realidad, que Él nunca existió, que Él nunca vino al mundo, que lo que se dice de Él no es verdad, es falso. Es una ideología cristomítica que el día de hoy está siendo propagada en muchos sectores. Pero déjame decirte que la evidencia histórica de Jesús es abrumadora. Y si la comparamos con personajes de su época o aún posteriores de Jesús, hay muchas más evidencias históricas, arqueológicas y de muchos tipos que verifican que Jesús pisó esta tierra, que Él vino a este mundo y que hace 2000 años Él dejó una huella que no ha podido ser borrada a pesar del rechazo que hay a su persona, de la burla que hay y de la indiferencia que hay a Él y a su evangelio y a su palabra. El día de hoy, la palabra de Dios, a pesar de toda la oposición que ha encontrado, a pesar de que en muchos lugares está prohibida, a pesar de que en muchas épocas de la historia ha sido perseguida la palabra de Dios, un libro perseguido, imagínate, un libro que ha sido prohibido, un libro que ha querido ser exterminado, un libro que muchos quisieran desarraigar de la tierra. A pesar de todo, ha pasado el tiempo y la palabra de Dios sigue en medio de nosotros, porque Dios vela por su palabra. Dios vela por su palabra, porque no es la palabra de un grupo, no es la palabra de una organización, no es la palabra de un pastor, de un ministro, de un evangelista. Es la palabra del Dios Todopoderoso, la palabra del Dios creador de los cielos y la tierra, la palabra que Dios ha dejado, a través de la cual podemos tener luz,
a través de la cual podemos tener vida, a través de la cual podemos tener restauración, a través de la cual podemos conocerle a Él y entender cómo es Dios, y a través de la cual podemos entender el plan divino para la salvación de toda la humanidad. Isaías capítulo 40, verso 8, dice la Escritura: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, el tiempo ha pasado, todo ha envejecido, las cosas se van deteriorando, la hierba se seca, las flores se marchitan, todo va deteriorándose, todo se va acabando. Pero la palabra del Dios nuestro permanece vigente, permanece actual, permanece porque Dios vela por ella. No es un documento anacrónico. Anacrónico significa para otra época, para otro tiempo. No es un documento anticuado. No es un documento que hemos de considerar con ideologías arcaicas, añejas, anticuadas del pasado, que ya no son aplicables para nosotros. No, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Está vigente. Y lo hemos comentado, el universo se rige por leyes. Leyes de diferentes tipos, que son necesarias para que el universo funcione. Y si alguien las ignora, y si alguien quiere ir en contra de ellas, va a haber las consecuencias destructivas en su vida. Igualmente Dios ha dejado leyes morales, ha dejado su palabra, ha dejado el evangelio, ha dejado preceptos que son indispensables e importantes para el funcionamiento de la sociedad, para el funcionamiento de las familias, para el funcionamiento de los países. Y cuando la gente desestima, ignora y menosprecia la palabra de Dios, vienen consecuencias terribles. Pero a pesar de todo, la palabra de Dios sigue vigente. La siguiente diapositiva, por favor. Este libro ha sido perseguido. Este libro ha sido aborrecido. Aquí vemos una imagen donde se ve una Biblia y alrededor de ella se ven llamas de fuego. Una Biblia siendo quemada. Y este evento, este incidente, se ha repetido a través de la historia en muchas ocasiones, donde la palabra de Dios ha querido ser destruida, ha querido ser desarraigada, ha querido ser eliminada, echada fuera, ha sido prohibida, ha sido perseguida. Gente que la predica ha sido encarcelada. Gente que la tradujo a nuestro idioma ha sido encarcelada, ha sido muerta. ¿Sabías tú que muchos de los traductores, que pudieron traducir la Biblia al castellano, al inglés, al alemán y a diferentes idiomas, lenguajes que hablan las personas a través del mundo, lo hicieron bajo un ambiente de persecución? ¿Lo hicieron a escondidas? Lo tuvieron que hacer a ocultas porque había autoridades que los perseguían por estar traduciendo la Biblia al idioma del país. Esto es algo inaudito. Pero ¿sabes por qué? Porque hay una guerra espiritual. Hay un enemigo que no quiere que tú conozcas la palabra de Dios. Hay un enemigo que no quiere que este libro sea predicado. Hay un enemigo de las almas que no desea que el evangelio sea propagado en la humanidad. Y por ello ha perseguido la palabra de Dios. Pero a pesar de ello, la palabra del Señor sigue vigente. A pesar de ello, la palabra de Dios continúa en medio de nosotros. Si ponemos la siguiente diapositiva. Hemos platicado de un caso, el caso de un hombre muy famoso llamado François Marie
conocido mejor como Voltaire. Un filósofo, un escritor, abogado e historiador francés. Reconocido, importante, pero tuvo un error grave. Hablaba muy mal en contra de Dios y hablaba muy mal en contra de la obra de Dios. Este hombre, Voltaire, ridiculizaba a muchas personas que caminaban con Dios. Entre ellas estaba un científico inglés llamado Isaac Newton, que el día de hoy es reconocido como uno de los padres de la ciencia. Bueno, Voltaire lo ridiculizaba a Newton porque creía en Dios, porque hablaba de Dios, porque creía en la palabra de Dios. Y Voltaire atacaba de una forma muy especial la Biblia. Él tenía en su casa una imprenta, la cual utilizaba para poder reproducir todos sus libros, pasquines, escrituras e ideologías, muchas de ellas contrarias a la palabra de Dios. Voltaire. Antes de morir, este hombre dijo: 100 años después de mi muerte, 100 años después de mi muerte, la palabra de Dios dejará de existir. Será considerada un mito. La gente ya no la va a estudiar, no la va a leer. La palabra de Dios va a desaparecer. Fueron palabras de Voltaire. Este hombre vivió en el siglo XVI, XVII. Un hombre que tenía un gran rechazo en contra de la palabra de Dios. Y efectivamente Voltaire murió. Pero 100 años después de su muerte, la palabra de Dios no dejó de ser leída. La palabra de Dios no dejó de ser predicada. La palabra de Dios no dejó de ser reproducida. Y no solo eso, las sociedades bíblicas de Francia compraron la imprenta de Voltaire. Y la propia imprenta de Voltaire, 100 años después, estaba sirviendo para reproducir miles y miles de Biblias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es lo que hace el Señor. Son las ironías de la historia. Gente que se levanta en contra de Dios como enemigos de Dios y quieren frenar la expansión del reino de Dios, y ellos mismos vienen a ser instrumentos para que la obra de Dios continúe. Porque dice la Biblia: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Es un caso entre miles. Así como el de Juliano el apóstata, que habló tan mal en contra de los cristianos y atacó al judaísmo y atacó al cristianismo y atacó a Jesús y habló mal de aquellos que decían seguirle, e hizo escritos para que se persiguiera a los cristianos. Pero curiosamente esos escritos el día de hoy vienen a ser documentos históricos oficiales que nos sirven para evidenciar que Jesús existió, que la iglesia existió, que la obra era una realidad. Y en lugar de oponerse y de frenar la obra, vino a ser un instrumento para que hoy Jesucristo pueda ser identificado como un personaje histórico. ¿Cuántas personas que se han querido levantar en contra de Dios y que finalmente no pueden frenar su obra, porque Dios vela por su palabra? La siguiente, por favor. El hombre que vemos en la diapositiva se llama Johannes Gutenberg. Este hombre fue un alemán que en el año de 1440 inventó la imprenta moderna. El inventor de la imprenta moderna. Quiero decirte que el primer libro que escogió Johannes Gutenberg para imprimir tan pronto fue fabricada la imprenta moderna fue la palabra de Dios. Es decir, el primer libro que fue impreso en la historia de la imprenta moderna fue precisamente la Biblia. Porque Dios desea que su palabra sea propagada. Porque Dios desea que su palabra sea difundida. No solo eso. Si ponemos la siguiente diapositiva, por favor. La Biblia
ha sido traducida de forma completa, totalmente del Génesis al Apocalipsis, en más de 450 idiomas. Fíjate, un libro que completamente ha sido traducido en más de 450 idiomas. Completamente. Y ha sido traducido en fragmentos, es decir, algún evangelio, algún libro, etcétera, alguna carta, en más de 2000 lenguas y dialectos. ¿De qué nos habla esto? De la sobrenaturalidad de la palabra de Dios, de cómo Dios ha puesto en el corazón del ser humano el poder llevar la Biblia y su mensaje a toda criatura, a toda persona. Y el día de hoy la palabra de Dios ha sido traducida a más de 450 idiomas de forma completa y en fragmentos a más de 2000 idiomas, dialectos y lenguas. El día de hoy la Biblia es el libro más reproducido, el libro que indiscutiblemente ha sido más difundido, vendido y traducido en el mundo. ¿Por qué ha pasado esto? No porque la gente se haga rica por traducir la Biblia o por difundirla o por venderla, sino porque Dios ha puesto en el corazón del ser humano el estar dispuesto a llevar la palabra de Dios a personas que jamás han oído de la Escritura, a personas que viven quizá en la violencia, en la agresividad, en la idolatría, en el engaño, en la infidelidad, en el vacío espiritual. Y Dios ha puesto en el corazón de cristianos verdaderos el poder traducir la palabra de Dios a fin de que la gente pueda escuchar ese mensaje que puede cambiarles. Y no es en sí el mensaje, es el Dios que está detrás del mensaje. Es el Dios bueno, es el Dios todopoderoso, es el Dios misericordioso que respalda este mensaje y que a través de su palabra Él obra con poder en los corazones y permite que la gente pueda ser transformada. ¿Cierto o no? Un día llegó el evangelio a tu vida, a tu persona. Un día te encontró Dios quizá vacío, en amargura, te encontró quizá en adicciones, te encontró en infidelidades, te encontró quizá en fraudes, en robos. Y un día llegó la palabra y esa palabra llegó con poder. Traspasó tu corazón, produjo convicción de pecado, te hizo ver tu condición espiritual, te llevó a pedirle perdón a Dios y te llevó a mirar la cruz de Cristo. Y hoy a través de ella puedes decir: he sido perdonado y estoy esperando la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, esto es lo que hace Dios, pero lo hace a través de un mensaje que Él ha dejado, un mensaje que tiene poder. Como decía el apóstol Pablo: cuando llegué a vosotros no vine con palabras infladas de humana sabiduría, sino predicando la cruz de Cristo y con manifestaciones de poder, porque el evangelio no consiste en palabras, sino consiste en poder. Poder de Dios. Dios respalda su palabra, Dios respalda su evangelio, Dios respalda las verdades que Él mismo ha enviado para que la humanidad pueda ser transformada. La Biblia es el libro más traducido, más difundido, más vendido en todo el mundo. ¿Cuánta gente ha muerto por escribir la palabra de Dios, por traducir la palabra de Dios, por imprimir la palabra de Dios, por vender la palabra de Dios? El día de hoy hay diferentes lugares en el mundo donde la gente tiene prohibido el traer una Biblia como tú y yo la tenemos. Y si alguien es descubierto con una Biblia debajo de su brazo, esa persona puede perder trabajo, familia, casa, propiedades. Hay gente que el día de hoy está en cárceles húmedas y su delito es el haber decidido creer en Cristo Jesús y predicar el evangelio.
Tú y yo podemos estar hoy cómodamente sentados aquí, escuchando la predicación de la palabra, analizando verdades eternas, creyendo en Dios, alabándole a Él. Pero hoy, mientras tú y yo estamos aquí cómodamente, hay gente que está presa, que lo ha perdido todo, porque ha decidido caminar con Jesucristo. ¿Y sabes algo? Ellos saben que el seguir a Jesús representa quizá perder su vida, pero están dispuestos a pagar el precio. Como las mujeres pakistaníes que cuando alaban a Dios levantan una mano y la otra la ponen en el cuello, como diciendo: Señor, te alabo, y yo sé que el seguirte a ti representa el poder perder la vida, pero estoy dispuesto a seguirte y amarte y adorarte, porque tú lo vales, Señor amado. Amados, tenemos un gran privilegio: el poder tener la palabra de Dios al alcance, en nuestras manos, el poder leerla, el poder predicarla, el poder difundirla. Y sabes algo, Satanás, el diablo, existe y él no quiere que la gente estudie la palabra. Él no quiere que la gente medite en la Biblia. Él no quiere que la gente predique la palabra. Y el día de hoy la palabra de Dios está siendo modificada. Se le quieren desarraigar partes de la Biblia, se quiere mutilar, se quiere suavizar y ensanchar el camino, quitando condiciones que Dios mismo ha establecido. ¡Qué peligroso! El día de hoy el evangelio de Cristo ya no está siendo predicado como se debería predicar. El día de hoy ya no se predica lo que predicaba el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Jesucristo, lo que predicaba Juan Bautista, lo que predicaba Isaías, lo que predicaba Ezequiel. El día de hoy ya no es predicado. El día de hoy te dicen: ven, únete a un grupo para que puedas ser rico, para que puedas ser prosperado, para que Dios te bendiga, para que seas feliz. Hoy ven y congrégate para que puedas tener vida eterna. Pero no hay condiciones, simplemente ven, únete al grupo. Eso sí, trae tu dinero. Eso es lo que dicen el día de hoy. Pero este no es el evangelio. Este no es el evangelio. Es un evangelio barato, es un evangelio tergiversado, es un evangelio mutilado, modificado y cambiado. ¿Qué predicaba Juan Bautista? Llamaba a la gente a entregar su vida a Dios, a abandonar sus pecados, a confesarlos públicamente y a ser bautizados. ¿Qué predicaba Jesús? El arrepentimiento, la fe, que la gente se volviera de sus malos caminos, que la gente dejara sus maldades. Palabra dura es esta, le decían. ¿Quién podrá soportarla? Porque reprendía a las personas, porque testificaba en contra de ellos por sus malas obras, y la gente le aborrecía y la gente no podía sufrir el evangelio, porque era un evangelio de confrontación, un evangelio que llevaba a la gente a cambiar, a abandonar los delitos, pecados, maldades. Vete y no peques más, le dijo Jesús a la mujer adúltera. Vete y no peques más. Vete y no peques más, no sea que te vengan cosas peores, le dijo Jesús al hombre que encontró en el templo y que había sido sanado. Era un evangelio que llevaba a la obediencia, al amor, al servicio, a la consagración, a la entrega. El día de hoy el evangelio se ha abaratado. El día de hoy simplemente es: ven, reúnete, alaba, brinca, danza, gózate. Pero no hay necesidad de compromiso, no hay necesidad de consagración, no hay necesidad de tomar la cruz. No tienes que negarte a ti mismo. No se predica de la santidad, no se predica del infierno, no se predica en contra del pecado, porque la gente no quiere escuchar eso. La gente quiere escuchar de las bendiciones de Dios nada más. La gente quiere escuchar de los beneficios que produce el caminar con Dios. Háblame de las bendiciones, pero no me hables de las condiciones. Así está la gente el día de hoy. Pero ¿sabes algo? Claro que hay bendiciones de caminar con Dios. Claro que Dios sana. Claro que Dios ayuda, claro que Dios alimenta, claro que Dios suple, claro que Dios acompaña. Pero Dios también pone condiciones y nos pide un estilo de vida, y nos pide que le sigamos, y nos pide que caminemos
en obediencia, en fe. Él es un Dios santo y su pueblo es llamado a ser santo también. Y dice en el Antiguo Testamento y dice en el Nuevo Testamento que sin santidad nadie le verá. Y Dios es santo, por lo cual debemos ser un pueblo santo. Y Él viene por una iglesia santa. Amén. Él viene por una iglesia comprometida. Él viene por una iglesia que le ama. Él viene por una iglesia que está dispuesta a tomar la cruz. Él viene por una iglesia que está dispuesta a negarse a sí misma. Él viene por una iglesia que está dispuesta a seguir las pisadas del Cordero, aun y cuando el día de hoy cada vez más parecen locura, de acuerdo a las ideologías contemporáneas, de acuerdo a las modas sociales, de acuerdo al estilo de vida que la gente lleva, cada día más sensual, cada día más perverso, cada día más inmoral, cada día más desordenado. Y ser cristiano implicará el ser distinto, el ser diferente, el amar, el servir, el hablar verdad, el buscar la fidelidad a la esposa, al esposo, el cuidar a los hijos, el caminar en integridad y justicia. Amado, cada día un cristiano va a ser más raro, va a ser más rechazado. Pero no podemos por eso cambiar la palabra. No podemos mutilarla. No podemos modificarla. Dice la escritura en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 1, es el apóstol Pablo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 verso 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Está hablando de la venida de Jesús. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él viene. Y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Son las palabras del apóstol Pablo a un joven llamado Timoteo. Y le dice: Timoteo, predica la palabra, no te calles, no cierres tu boca. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia, con doctrina. No es lo que yo piense. No vengo a predicar aquí de mí. Ay, es que el día de ayer esto. A veces pareciera que las predicaciones son platicar de la vida de la persona. Y hay escasez de la palabra. Hay escasez de la doctrina. Hay escasez del evangelio. Y más bien son chistes. Es un show para que la gente pase un buen momento, para que la gente se divierta, para que la gente se sienta cómoda y para que la gente aporte más. No hay palabras de confrontación, no hay palabras de reprensión, no hay palabras de exhortación, para que la gente no se incomode y no se vaya. Amado, pero esa palabra no produce vida eterna. Y vuelvo a enfatizar, cuando Jesús predicaba palabras de exhortación. Y le dijeron: palabra dura es esta, ¿a quién iremos, Señor? Palabra dura es esta, ¿quién podrá soportarla? Y Pedro dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, es palabra dura, es palabra radical. Y ante ello Jesús les dijo: ¿queréis iros también vosotros? Porque la gente se iba porque la palabra era dura. Lo puedes leer ahí en Juan capítulo 6. La gente se iba porque era una palabra que los confrontaba. Era una palabra que obraba en las fibras profundas del corazón. Y Jesús les dijo a los discípulos: ¿queréis iros también vosotros? Y ante esta pregunta Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, son palabras que llevan a la cruz, que llevan a la entrega, que llevan a la radicalidad, que llevan al amor práctico, que llevan a la obediencia, que llevan a estar dispuestos a sufrir por causa de Él, que pueden incomodar cuando alguien está viviendo de forma desordenada, pero son palabras de vida eterna. Son palabras que transforman. Son palabras que limpian, son palabras
que llevan al adúltero a amar a su esposa y a su esposo. Y son palabras que llevan al ladrón a trabajar y ser responsable y ser misericordioso. Son palabras que al amargado lo llevan a perdonar y amar y olvidar y servir. Son palabras que de alguien que estaba muerto le dan vida, porque son palabras de poder. Y Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques, predica a tiempo y afuera de tiempo. Qué importante es que podamos escuchar esta palabra nosotros el día de hoy también, porque Dios le hablaba a Timoteo a través de Pablo, y hoy nos sigue hablando a través de la Escritura, y nos dice: predica, predica a tiempo y afuera de tiempo. No guardes silencio. No esperes tener un título teológico pegado en una pared para poder predicar la palabra. No lo necesitas. Predica a tiempo y afuera de tiempo. Comparte, testifica, redarguye, reprende, exhorta, anima con toda paciencia y doctrina. O sea, no te desesperes. Sigue adelante. Quizá hoy no veas los frutos, pero yo te digo algo: si tú eres fiel, un día los verás. Porque la obra no es mía ni tuya. La obra es del Espíritu Santo. La obra es de Dios. Nuestra labor es predicar, nuestra labor es arrojar la semilla, pero el que hace la transformación del corazón se llama Dios. La salvación es de Dios. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que transforma el corazón. Pero nuestro deber y nuestra labor es colaborar con Dios y predicar. Predicar la palabra, testificar, aprovechar cualquier oportunidad que Dios te dé con un vecino, con un familiar, con un amigo, con un trabajador, con una persona que te encuentres y tú sabes que es Dios que te está llamando para que Él pueda buscarte, para que Él pueda buscarle a Él. Hace unos días tuve la oportunidad de ir con mis hijos a un lugar para que hicieran un poco de ejercicio. Y de pronto ahí en ese lugar, era un lugar abierto, había un jovencito que estaba drogándose. Y mi corazón empezó a tener compasión por él. Y me llevó a acercarme a buscarlo. Yo sabía que podía ponerse agresivo conmigo, no me importó, me acerqué, le pregunté su nombre, me dijo que se llamaba David. Y traía ahí el solvente y se estaba drogando, y le empecé a predicar la palabra, le empecé a compartir. Y los jóvenes estaban jugando, estaban ahí pateando un balón, y él estaba en medio de ellos ahí con su solvente, y según el árbitro, según él, estaba muy mal, muchacho. Y lo llamé y le dije: ven para acá, ¿por qué haces esto? Deja ese pecado, busca a Dios. Jesús te ama, Él puede cambiar tu vida. Ya no te drogues, te estás destruyendo. Vas a acabar con tu vida. Vuélvete a Dios. Dios te ama, te está buscando. Él siguió drogándose. Finalmente me fue. Amado, no vi ningún cambio. Predica con paciencia. Sé paciente. La obra del Espíritu Santo. Tú puedes dejar una semilla que el Espíritu Santo se encargará de darle vida cuando sea necesario. Tú puedes dejar una semilla y el día de hoy quizá no veas el fruto instantáneo y repentino, amado, pero un día Dios va a permitir que esa palabra pueda tener efecto en el corazón, y en el momento idóneo el Espíritu Santo va a venir y Él se va a acordar de que hay esperanza en Cristo Jesús. De que puede rendirle su vida, pedirle perdón, confesarle su pecado, volverse a Él. Amado, predica, 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 no calles. Pablo le decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios y de Jesús, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Siempre que haya la oportunidad. No guardes silencio, no calles. No guardes silencio. Primera de Corintios capítulo 9, verso 16.
Fíjate lo que decía el apóstol Pablo de sí mismo. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Mira las palabras del apóstol Pablo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. El apóstol Pablo anunciaba el evangelio. Así como dijo Jesús, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. ¿Qué anunciaba Pablo? El evangelio. No eran anécdotas, no eran pensamientos de Pablo, no eran las ideas particulares de Saulo de Tarso. Era el evangelio de Jesús. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque finalmente es la palabra de Dios, no es la nuestra. Y aparte damos lo que de gracia recibimos. Y si hoy compartimos algo, es porque un día nos fue compartido, y porque un día nos transformó Dios a nosotros, y porque un día entendimos que había esperanza para nuestras vidas. Y hoy queremos que otros también sepan que hay esperanza. ¿Cuánto pagaste por ella? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te cobraron? Es por gracia. Él dio su vida por gracia. Él no cobró. Por gracia sois salvos. Da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Lo recibimos por gracia. Entendimos que Él había muerto por nosotros, que dio su vida por nosotros, para que ahora nosotros podamos cambiar nuestra vida y creer en Él y amarle con todo nuestro corazón y seguirle. Él pagó por nosotros. Él dio su vida por ti. Él pagó en la cruz para darte la oportunidad de la vida eterna. ¿De qué he de gloriarme? Porque me es impuesta necesidad. O sea, Dios pone una carga en el corazón. Dios pone preocupación. Dios pone anhelo de poder testificar. Carga me es impuesta. De una forma o de otra uno busca la manera de poder llevar la palabra, de poder tener una palabra de Dios para las vidas, de llevar a la gente a acercarse a Él. No podemos callarnos, no podemos guardar silencio. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo por la gente que te rodea? ¿Qué estás haciendo por tu familia perdida? ¿Qué estás haciendo por la gente que camina al lado de ti, que no le conoce? ¿Qué estamos haciendo? El apóstol dice, me es impuesta necesidad. Dios pone la carga, Dios pone ese anhelo, ese fuego en el interior. Y aún añade el apóstol Pablo, y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¡Ay de mí! Mira qué palabra del apóstol Pablo. ¡Ay de mí si no anunciar el evangelio! Que podamos entender esto nosotros, que podamos comprender que tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué pensarías tú de un médico que tiene la vacuna, que tiene el antídoto en contra de una enfermedad y la guarda, viendo que la gente está muriendo y viendo que la gente está sufriendo? Asesinos. ¿Qué pensarías tú de un bombero que puede subirse a un vehículo y apagar un incendio? Y la gente está muriendo en el incendio y él decide quedarse cómodamente dormido en su cama porque está cansado, cuando puede salvar a un edificio en llamas que está lleno de vidas que van a perecer en medio del fuego. Asesino, porque pudiendo salvar, no lo está haciendo. Amado, ¿cómo podríamos ser juzgados nosotros si guardamos silencio, si ocultamos aquello que es tan valioso, tan importante, para que las almas sean transformadas, cambiadas? No podemos guardar silencio. No tendríamos menor responsabilidad que un médico que tiene la vacuna en contra de la epidemia, o de un bombero que puede salvar un incendio. Tenemos el evangelio
que puede permitir que la gente sea salvada no solamente hoy, sino eternamente. No podemos guardar silencio, no podemos callar, no podemos guardar silencio sin responsabilidad. La siguiente, por favor. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio significa las buenas nuevas. Esto significa el Evangelio, las buenas nuevas, un mensaje bueno, un mensaje de esperanza, un mensaje a través del cual el ser humano sabe que tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios y poder tener la vida eterna. Evangelio significa las buenas nuevas, la buena palabra, el buen mensaje, y está compuesto de dos principios sencillos: que si el hombre se arrepiente y el hombre cree en Dios, el hombre puede ser perdonado. No es un evangelio complicado. No es un evangelio lleno de situaciones raras, místicas, esotéricas, que se requiere tener un coeficiente intelectual muy elevado para poder comprender, que solamente los iluminados podemos aprender a asimilarlo y digerirlo. No, es un evangelio sencillo. ¿Y por qué es sencillo? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No es un evangelio difícil de entender, no es un evangelio complicado, es un evangelio accesible a toda la humanidad. Que si el hombre se arrepiente y que si el hombre cree en Jesús, el hombre puede ser perdonado. Y este evangelio será predicado en todo el mundo, en todas las naciones. Qué importante es que podamos predicar la palabra, y qué importante es que podamos entender igualmente que vivimos tiempos de apostasía, donde mucha gente no habla del evangelio, no habla del arrepentimiento. Se ha mutilado la mitad del evangelio y solamente dicen: se salvo por fe. Sí, es cierto, la salvación es por fe, pero no podemos quitar el arrepentimiento previo. Dice: arrepentíos y creed para vida eterna. No podemos quitar la mitad de las condiciones. No, tú nada más cree. Y la gente dice: sí creo, pero no se arrepiente. Y sale y sigue haciendo lo malo. Sigue mintiendo, sigue robando, sigue adulterando, sigue dando mal testimonio. Pero es que creí y por eso soy salvo. Evangelio mutilado. Esa no es la palabra. Y por eso la gente no es transformada. El evangelio invita a la gente a arrepentirse y a creer en Jesús para salvación. Sí, la salvación es por fe en Cristo Jesús, pero el hombre tiene que arrepentirse. Y arrepentirse es darse cuenta de todo lo malo que ha hecho, de todo aquello que va en contra de la palabra de Dios, reconocer que ha pecado en contra de Dios y pedirle perdón a Dios. Confesar su pecado a Dios. Pero no solamente confesarlo, abandonarlo. Porque dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es lo que dice Proverbios. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Arrepentimiento significa reconocer el pecado, significa confesar el pecado, significa abandonar el pecado y significa comenzar a hacer lo contrario a lo que antes hacía. Primera condición del evangelio: arrepentíos. Y segunda, creed para vida eterna. ¿Creer en qué? Creer que Jesús dio su vida por ti. Creer que Él pagó en la cruz por tus pecados. Creer que Él llevó nuestra deuda y todo aquello que tú hiciste y todo aquello que tú cometiste y la deuda que tú tenías por el pecado que perpetraste fue pagado en la cruz del Calvario con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Gloria a Jesucristo. Amado, pero para que esto sea una realidad es importante que el hombre se arrepienta y es importante que el hombre crea en Jesús. Pero esa fe revelada por el Espíritu Santo nos lleva a amarle
y nos lleva a tener tal gratitud por lo que Él hizo, que lo que produce es el deseo de caminar en su palabra por amor, por gratitud. Y por eso el cristiano obedece, no para ser salvo, no es por obras. Y por eso ora, no para ser salvo, no es por obras. Y por eso predica, no para ser salvo, porque no es por obras. Lo hace por amor a Jesucristo, que dio su vida por él. Este es el evangelio. Estas son las buenas nuevas, que si el hombre se arrepiente y el hombre cree en Jesucristo, el Señor lo perdona de sus pecados. La siguiente diapositiva, por favor. Amado, no es tan complicado. No tienes que estar detrás de un púlpito. No tienes que tener un título de un seminario teológico. No tienes que estudiar exégesis, homilética, apologética y tantas cuestiones complicadas de teología. En una ocasión llegó un predicador a cierta comunidad sencilla, muy preparado, con teología, y conocía de muchas cosas en un seminario que había estudiado, pero pues finalmente estaba tratando con gente humilde, sencilla. Y les dijo: hoy vengo a ustedes con exégesis y con homilética y con apologética. Y le dijo una mujer que estaba ahí: no se preocupe, hermano, yo también tenía reumas y el Señor me sanó, y el Señor lo puede sanar también usted. O sea, la mujer no entendió de qué hablaba. La mujer pensó que estaba enfermo. No entendía esos términos complicados. Amados, el evangelio es tan sencillo. El evangelio significa rendir nuestra vida a Dios, abandonar aquello que le ofende, amar a Jesucristo, creer que dio su vida por nosotros. Y esto nos lleva a amarle, obedecerle, servirle, perdonar al prójimo, hacer el bien, caminar en justicia y llevar a la gente a amar a Jesucristo también. Es tan sencillo el evangelio, pero a veces el hombre lo hace tan complicado, lo hace tan difícil. No tienes que estar detrás de un púlpito. No tienes que tener una preparación teológica complicada de muchos años. ¿Sabes lo que requieres? Una experiencia con Jesús. Que Dios haya cambiado tu vida. Que hayas vivido la obra, el Espíritu en tu persona. Si tú eres alguien que tienes escasos recursos, escasa preparación, quizá no estudiaste ni siquiera la primaria, quizá no sabes leer o escribir, pero Dios te salvó. Tú tienes la capacitación del Espíritu Santo para poder predicar el evangelio. Amado, con que tengas una experiencia personal, con que Dios haya cambiado tu vida, tú ya puedes predicar. Y bueno, si aún así tienes una preparación y estudiaste la prepa o la universidad o tienes una profesión, adelante. Pueden ser herramientas útiles para que puedas también predicar, hacer el bien, ganar almas. Pero no es necesario ser un profesionista para poder testificar. Lo que tiene que haber es una experiencia de salvación. Eso es lo que tiene que haber. Y si tú has tenido un encuentro con Jesús, no guardes silencio, no te quedes callado, no te quedes callada, predica, testifica. Y predicar no es sinónimo de ser pastor, es sinónimo de compartir una verdad que puede ser la diferencia en una persona que está perdida. Y el predicar puede ser en todo lugar, puede ser en un taxi, puede ser en el hospital, puede ser en la calle, puede ser en una plaza, puede ser por teléfono, puede ser por tantas maneras y medios a través de los cuales podemos estar arrojando la semilla. Sí, habrá gente que no la va a recibir. Habrá gente que su tierra son los espinos, son los pedregales, es el camino. Pero habrá gente que tiene tierra fértil y va a haber fruto para vida eterna. Y aquellos que tengan mala tierra, ora por ellos para que el día de mañana esa tierra cambie
y la semilla que cayó pueda dar fruto para vida eterna. Es decir, aunque hoy pareciera que hay mala actitud, aunque hoy pudiera haber un rechazo, si tú oras por ellos y clamas por ellos, el Espíritu Santo sabrá cómo preparar la tierra y cómo barbechar la tierra y cómo abonarla para que la semilla pueda dar fruto para la vida eterna. No guardes silencio. No dejes de predicar. ¿Sabes algo? La gente del mundo a veces es más sagaz que los hijos del reino. Lucas capítulo 16, verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¡Qué triste! Los hijos de las tinieblas, los hijos de este siglo son más sagaces, ven la forma de poder hacer mal, daño, afectar, destruir, corromper. Utilizan estrategias, audios, videos, cadenas, llamadas, panorámicos, películas, la televisión, la radio. Ahí están bombardeando, atacando los hijos de este siglo, llevando a la gente al pecado, corrompiendo a los niños, corrompiendo a las familias. ¿Dónde están los hijos del reino? Amados, tenemos que ser más sagaces. Tenemos que buscar estrategias para que la gente pueda conocer a Dios y conocer a Cristo. Tenemos que tener más ingenio. Tenemos que pedir a Dios sabiduría. El día de hoy, a través de los medios de comunicación, se puede llegar a todo lugar. Se puede llegar a muchas vidas y la gente puede ser influenciada por la palabra. No nos callemos, busquemos la forma de bombardear a través de los medios que tengamos. Un folleto, un CD, una llamada telefónica, una predicación en línea, un texto bíblico, un mensaje. Yo veo ahí a los youtubers haciendo mil publicaciones de diferentes temas, y ahí se las ingenian y le ponen cosas y le ponen ahí imágenes y le ponen diferentes atractivos para que la gente sea llevada a ello. Amados, ¿y cuántos seguidores tienen? ¿Dónde están los hijos del reino? Tenemos que buscar de una forma o de otra llegar a las almas, llegar a las vidas, a través de cualquier medio. Y el día de hoy, irónicamente, hemos de decirlo, a pesar de que es un medio humano, un medio que está propagando mucha maldad, el internet, a través del mismo, también podemos, como cristianos, estar llevando la palabra a muchos lugares. Hagámoslo. Pero no solamente a través de este medio, en cualquier oportunidad, con la gente que te rodea, con la gente que te topas en el camino. Que podamos aprovechar cualquier estrategia que Dios nos dé para poder llevar la palabra, para que la gente se pueda llevar un mensaje en su corazón. En una ocasión hubo una persona que viajó, si no mal recuerdo, fue a Australia, a una ciudad. Y dice que en aquella ciudad había ido por X situación empresarial, nada que ver con Dios. Y saliendo por las calles en la madrugada, de pronto caminando en la oscuridad de las calles, se le apareció un anciano de cabello blanco que le dijo: ¿está usted preparado para morir hoy? Y el Señor se espantó, o sea, le dio un gran susto. Y después de eso, le habló de la palabra, le habló del evangelio. Y bueno, la persona se fue. La persona dice que no pudo dormir después de esto varios días, que estuvo pensando en esa pregunta y finalmente, después de un tiempo, fue llevado a entregar su vida a Cristo.
Pero ese predicador se dio cuenta que ese testimonio lo encontró en varios lugares, en varias ciudades donde él iba, que le decían: es que yo fui a ese lugar en Australia y me encontré con un anciano en la madrugada cuando salí, y empezó a oír eso una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y eran muchas personas que habían sido tocadas por esta pregunta: ¿estoy preparado para morir? Y después de un tiempo, una persona fue a ese lugar a buscar al anciano. Y efectivamente lo encontró en las calles de aquella ciudad en el país de Australia. Un anciano con pocas capacidades económicas, de preparación, pero que le había dicho a Dios: Señor, yo no tengo mucha preparación, pero yo quiero llegar a las vidas. Permíteme, con algo muy sencillo, poder dejar una semilla que pueda producir en ellos vida eterna. Y eso es lo que él hacía. Todos los días salía y todos los días buscaba preguntarle a alguna persona que se topase en el camino esa pregunta que pudiera sacudirlo y simbrarlo. Y efectivamente el Espíritu Santo utilizó eso para tocar a muchas vidas y llevarlos a una búsqueda de Dios y de la salvación. Obviamente este hombre hacía esto y a la par oraba y oraba, diciéndole: Señor, que esas palabras sencillas puedan producir vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Un hombre anciano, un hombre canoso, un hombre que tenía pocas fuerzas, un hombre que pudiera ser menospreciado por muchos, estaba siendo utilizado por Dios para tocar a muchas vidas que se iban traspasados por una pregunta, y sobre todo traspasados por el Espíritu Santo y por una sencilla exposición de la palabra que los llevaba después a entregar su vida a Cristo. Dice la Biblia: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Amados, busquemos la forma, busquemos el medio, busquemos estrategias, pidámosle a Dios sabiduría, veamos la manera de poder estar difundiendo la palabra de Dios a fin de que las personas puedan conocer el Evangelio. Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. Es el amor de Jesús el que debe impelirnos, impulsarnos, llevarnos a predicar la palabra, a testificar, a que la gente pueda conocer a Dios. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa constreñir? Significa empujar. Esta es la motivación del cristiano: el amor de Cristo. No lo hago por miedo, no lo hago para no ser descalificado, no lo hago para que no me regañe el pastor, no lo hago para cumplir un requisito del grupo. Lo hago por amor a Jesús. Lo hago porque Él dio su vida por mí. Y lo hago porque Él murió por mí, pero murió por todo el mundo. Y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Es el amor de Cristo el que debe llevarnos a no guardar silencio, a no callar. Mateo 5:15. Jesús dice: ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué es un almud? Un almud es un depósito que se utiliza para poder guardar semilla. Pero ¿qué pasaría si ponemos el almud encima de la lámpara? Pues el almud la va a extinguir, no va a permitir que brille. Amados, no podemos poner nuestra luz debajo de un almud, sino que debemos ponerla en un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. No vaya a ser que este sea nuestro almud y aquí brillemos, aquí alabemos, aquí nos gocemos, aquí nos emocionemos en el almud, pero cuando salimos
no hay luz en nuestras vidas. Amados, Jesús dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hace alumbre vuestra luz delante de los hombres. Un cristiano no puede dejar de brillar. Un cristiano no puede guardar silencio. Un cristiano no puede dejar de ser un testimonio en donde quiera que esté, a donde quiera que vaya. La gente se va a dar cuenta que es diferente, que es distinto. No puede dejar de brillar, aun y cuando tenga limitaciones. Déjame platicarte el testimonio de un hombre llamado Telémaco. Si ponemos la siguiente diapositiva, por favor. Este hombre, Telémaco, era un hombre anciano, era un hombre grande, que estaba en contra de lo que se hacía en el Coliseo romano, de cómo la gente moría, de cómo los gladiadores se quitaban la vida. Y él tenía preocupación por sus vidas y veía cómo la gente en Roma se gozaba y se deleitaba en medio de la muerte. Ahí estaban celebrando la muerte entre gladiadores y cómo mataban a las fieras y se mataban entre ellos y aún mataban a los cristianos. Y Telémaco predicaba la palabra de Dios y les decía: dejen de hacer eso. No hagan eso. Y un día, mientras estaban ahí en el Coliseo romano y estaban dos gladiadores peleando y a punto de quitarse la vida, cuenta la historia que Telémaco, un anciano, brincó al Coliseo romano y comenzó a separar a los gladiadores. Y toda la multitud quedó horrorizada ante el acto de este hombre que entraba al Coliseo para separar a dos gladiadores que estaban armados hasta los dientes para quitarse la vida. Y cuando el emperador vio esto, dice la historia que hizo una seña diciendo: mátenlo. Y efectivamente Telémaco murió. Dice uno de los relatos que él fue descuartizado, pero también dice que nadie en el Coliseo lo celebró, que hubo un silencio en todo el Coliseo y que la gente se quedó callada, impactada por la muerte de este hombre justo, este anciano. Fue en el año 404 después de Cristo. Y esta fecha se identifica como el final de la lucha de los gladiadores en el Coliseo romano. Un hombre murió. Un hombre estuvo dispuesto a dar su vida. Un hombre entró ahí en medio de la arena del Coliseo por amor a las almas, por amor a Jesús. Y eso repercutió de tal forma que se acabaron las luchas de gladiadores en medio del Coliseo romano. Amado, hace alumbre nuestra luz delante de los hombres. Tenemos que brillar, tenemos que hablar, tenemos que predicar, tenemos que llevar a la gente a que conozca que hay esperanza de vida eterna. En Hechos 9:4 nos habla de la experiencia del apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, que cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y conocemos la historia. El apóstol Pablo fue transformado para ser un predicador de la palabra de Dios. Y al poco tiempo estaba predicando la palabra de Dios en Damasco. Y no tuvo que tener un título cristiano para poder comenzar a predicar. Y vemos a Pablo compartiendo la palabra de Dios prontamente, porque Dios lo llamó a eso. Y así como Dios lo hizo con Pablo, Dios lo sigue haciendo el día de hoy en aquellos que están dispuestos a escuchar su voz y a ser utilizados por Dios. Mucha gente se ha reído del cristianismo y dice: no, los cristianos han separado, los cristianos han hecho grandes atrocidades, los cristianos son culpables de asesinato, los cristianos. Déjame decirte algo: la Inquisición romana, las cruzadas, las torturas hechas en nombre de Jesús
fueron perpetradas por gente que no era cristiana. Porque si hubieran sido cristianos no hubieran hecho eso. Que hubieran empleado el nombre de Dios para hacer otra cosa. Pero no eran cristianos. No responsabilicen al cristianismo verdadero de eso. Porque no era gente que amaba a Jesús. No era gente que obedecía a Jesús. No era gente que estuviera caminando en los mandamientos de Jesucristo. ¿Cuánta gente ha menospreciado el efecto que ha provocado la iglesia, la verdadera iglesia en el mundo? Gracias a la predicación de la palabra. El cristianismo el día de hoy es la religión más numerosa nominalmente en todo el mundo. Gracias a la predicación de la palabra se levantaron universidades en muchos lugares. Gracias a los cristianos se levantaron hospitales y hay salud para mucha gente que antes no la tenía. Gracias a los cristianos en diferentes lugares se dejó de asesinar a mujeres juntamente con sus esposos que morían. Y las mujeres vivas eran enterradas con sus maridos, porque eran tradiciones que se vivían en África y también en la India. Gracias al cristianismo, gracias a cristianos, los derechos humanos en niños, en mujeres, en personas comenzaron a ser rescatados. Pero ¿cuánta gente habla mal del cristianismo? Cuando realmente la palabra verdadera y el evangelio lo que produce es vida, personas transformadas, familias restauradas, naciones que salen de las tinieblas a la luz verdadera. Déjame platicarte una anécdota interesante que puede serte útil para avergonzar a muchos escépticos que hablan en contra de la palabra de Dios. Si ponemos la siguiente diapositiva, por favor. Un viajero renombrado, ante las burlas en Inglaterra del trabajo de los misioneros, escribió que un viajero olvide estas cosas es una villana ineptitud. Porque si por casualidad en un naufragio le toca estar en una costa desconocida, rogará a Dios de la manera más devota que la lección del misionero le haya, rogará de la manera más devota que la lección del misionero le haya precedido. Voy a explicarte de una forma sencilla lo que estamos leyendo en la diapositiva. Este viajero decía lo siguiente: cuando he ido a comunidades lejanas, a islas en el Pacífico, a islas en diferentes lugares, y de pronto me encuentro con los nativos de esa zona, con los aborígenes, dice, yo ruego que hayan escuchado la enseñanza del misionero. Yo ruego que la enseñanza del misionero me haya precedido. Yo ruego que haya llegado antes el evangelio a ese lugar, porque de eso depende que me inviten a comer o que yo sea la comida. ¿Sí me entiendes? O sea, llegaban a lugares donde la gente era antropófaga, donde la gente mataba, donde la gente destruía, donde la gente no tenía principios. Y decían, espero que antes hayan llegado los misioneros, porque si llegaron antes, la gente que me recibe me va a poner la mesa y me va a invitar a comer. Pero si no llegó el misionero antes, quizá yo sea la comida y me vayan a comer a mí. ¿Quién decía esto? ¿Qué viajero famoso era? Si ponemos la siguiente diapositiva. Charles Darwin. El propio Carlos Darwin, en sus viajes que hizo, hablaba de los beneficios de las misiones en diferentes partes del mundo y cómo las misiones transformaban el comportamiento de las comunidades en diferentes lugares. Amados, aún personas que son identificadas por haber tenido poca fe a la palabra de Dios, reconocían el efecto positivo que produce el evangelio y la palabra en la sociedad contemporánea. Déjame platicarte otra anécdota interesante de lo que hace Dios a través del evangelio.
Si ponemos la siguiente diapositiva, por favor. Algunos evolucionistas consideraban que los papúes, una de las tribus aborígenes de Nueva Guinea, eran tan primitivos que tenían menos cerebro que un cuervo. Imagínate. Eso pensaban, que los papúes, que eran indígenas de Nueva Guinea. Si ponemos también un acercamiento del mapa, esto queda en el continente de Oceanía, una de las islas que está cercana a Australia. Se llama Papúa Nueva Guinea, una isla donde había aborígenes. Y bueno, la gente decía, esos aborígenes están poco evolucionados. De tal forma que seguramente el cerebro de ellos es como el tamaño del cuervo. Imagínate, qué absurdo. Y tenían un menosprecio para con estas personas que vivían en Nueva Guinea. Sin embargo, los misioneros de Holanda comenzaron a trabajar con ellos. Y durante muchos años los misioneros se enfrentaron a la derrota y a la desilusión, ya que ninguno de los papúes quería rendir su vida a Cristo. Finalmente, en 1860 se vieron los primeros frutos en la misión de la Nueva Holanda, cuando un hombre llamado Nathanael Pepper, uno de los aborígenes, entregó su vida a Jesús. Y de ahí comenzó el evangelio a ser predicado entre los aborígenes. Y la gente empezó a entregar su vida a Cristo. Y empezaron a cambiar sus vidas. Y empezaron a ser regenerados por el evangelio. Curiosamente, el ambiente de la comunidad empezó a mejorar. Algunos años más tarde, cuando millares de ellos se habían convertido a Jesucristo, la escuela Papú compitió en medio de las diferentes colonias de la Nueva Holanda en una competencia académica entre 1,200 escuelas de diferentes países de la colonia holandesa, y ganaron el primer lugar. Y dice un libro, una gran hazaña para aquellos quienes se suponía que tenían el cerebro de un cuervo. Primer lugar, en medio de competencias académicas con otras universidades de toda la colonia holandesa. Amado, no tenían el cerebro de un cuervo. Eran seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque el color de piel, la nacionalidad y la ubicación geográfica no hace más ni menos a nadie. Todos tenemos el mismo valor. Jesús murió por todos y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa gente merecía también recibir el evangelio de Cristo, conocer la verdad, conocer el mensaje y poder entregar su vida a Jesucristo. No guardemos silencio. No menospreciemos a la gente, aun cuando veamos a personas sencillas, a personas humildes, a personas que quizás sean minimizadas por otros. Es gente valiosa delante de Dios. Y son personas que necesitan conocer el evangelio de Cristo. Quiero terminar con Mateo capítulo 5, versículo número 18. Mateo 5, 18. Dice la palabra de Dios: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuánto nos sentimos identificados? Gloria a Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando del endemoniado gadareno, un hombre que vivía ahí en los sepulcros, un hombre que vivía sin ropa, un hombre que vivía lastimándose, un hombre que no podían contenerlo, ni siquiera las cadenas, porque las rompía. Pero Jesús cruzó un mar en medio de una embarcación y llegó a la tierra de Gadara.
¿Sabes por quién? Por este hombre, el gadareno. Fue por él. Y después de ir por él regresó. Iba por él, tenía tal valor esta persona que cruzó un mar por él. Pero antes de cruzarlo hubo una gran tormenta, una gran oposición. Se levantó el mar, había lluvia, había oposición, porque iba a acontecer un milagro en la vida del gadareno. Y cuando Jesús llega a Gadara, llega este hombre sin ropa, violento, lleno de marcas por la violencia, con cadenas amarradas en sus manos, totalmente perdido. Y cuando Jesús lo ve, Jesús ora por él y Jesús lo libera, lo transforma, lo cambia. Y en cuestión de momentos vemos este gadareno sentado a los pies de Jesús, vestido, cuerdo, escuchando el evangelio, escuchando la palabra. Y no solo eso, diciéndole: Señor, yo quiero seguirte, yo me quiero ir contigo, yo me quiero subir a la barca contigo, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Y Jesús le dice: alto, ve primero a tu casa y a los tuyos y cuéntales, háblales, testifícales, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Quién le dio la autorización de predicar? ¿Quién le dio la autorización de compartir? Jesucristo se la dio a un hombre que había sido recién restaurado, un hombre que venía de estar endemoniado, un hombre que venía de una vida terrible. Nadie daba nada por él, pero el Señor lo levantó como un instrumento para poder predicar su palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí estaba yo, ahí me encontró el Señor también. El Señor es bueno. Amado, el Señor hace milagros, el Señor es poderoso. Y así muchas vidas vienen de la violencia, vienen de la rebeldía porque rompían las cadenas, no había control, vienen de la inmoralidad porque allí estaba sin ropa corriendo en medio de los sepulcros, vienen de la muerte espiritual porque allí estaba el gadareno caminando en medio de los muertos. Pero Jesucristo lo transformó. Y lo podemos ver sentado, cuerdo, vestido, a los pies de Jesucristo. Gloria a Dios. A los pies de Jesucristo. Y después de eso dice la palabra de Dios que él le dijo: Señor, yo me quiero ir contigo, yo me quiero subir a la barca. Y Jesús le dijo: no, ve primero a tu casa, ve primero con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amado, el día de hoy podemos contar todo lo que Dios hace y sigue haciendo en medio de nosotros. No guardemos silencio, no callemos. No tiene que ser detrás de un púlpito. No esperes un pastorado. No esperes que te pongan en un lugar para que puedas llevarlo a cabo. Hoy puedes compartir en cualquier lugar. Hay muchas formas de hacerlo. No guardemos silencio. Y ¿sabes algo? A través de los medios de comunicación hoy, la palabra puede llegar a todo el mundo. Y se cumple lo que dijo Jesús. Y este evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Y después de esto vendrá el fin. Amado, hoy la palabra puede llegar a todo lugar. Hoy el evangelio puede llegar a todo lugar. Aprovechemos para hacerlo. Compartamos, hablemos. El gadareno fue llamado y fue invitado a hacerlo. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Amado, no tienes que conocer mucha Biblia, no tienes que memorizar muchos textos de la Biblia, no tienes que saber de memoria la referencia, sí, en tal pasaje, tal capítulo, tal versículo. Si no te lo sabes, con que digas: el Señor me cambió. Yo era ciego y ahora veo. Ese testimonio de lo que Dios hizo contigo es suficiente para que muchas vidas puedan ser impactadas y que el Espíritu Santo ponga en las personas el anhelo de conocerle y caminar con Él. ¿Estamos comprendiendo? Amados,
la palabra de Dios está siendo predicada. Hay mucho engaño, es cierto. Hay mucha mentira. Pero que a través de la verdadera iglesia, que está en todo el mundo también, la palabra de Dios sea predicada y que Dios te use a ti. Que tú seas parte del cumplimiento de esta profecía que mencionó Jesús. Y en el verso 20 Jesús le dice, en el verso 20 se nos dice el gadareno, y se fue, fíjate, y comenzó a publicar, comenzó a predicar, comenzó a testificar, comenzó a hablar y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gloria a Dios. Y todos se maravillaban. Es decir, su vida estaba impactando. Muchos se maravillaban, todos se maravillaban. Decían, este es el gadareno, el que andaba indómito, el que nadie podía controlar, el que andaba sin ropa, el que andaba en medio de los muertos, el que traía cadenas y ahora ha sido transformado por Dios. ¿Qué contaba? Su vida, su testimonio, su cambio, su regeneración, y comenzando a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Así Dios quiere maravillar a vidas a través del cambio que Dios obra en tu vida o que ha obrado en ti. No guardes silencio, no calles, no cometas el error de dejar a gente sin conocer lo que Dios ha hecho contigo. Y dice la palabra, comenzó a publicar en Decápolis. ¿Qué significa Decápolis? Deca, 10, polis, ciudades. 10 ciudades fueron impactadas por este hombre. 10 ciudades se maravillaban de lo que Dios había hecho en una vida. Amado, este hombre sencillo, este gadareno que no tenía títulos, que no tenía seminarios, que no conocía quizá arameo, griego, hebreo, este hombre fue utilizado para poder llegar a muchas vidas y que muchos fuesen maravillados por el poder de Cristo Jesús, transformando los corazones. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero para que Dios pueda hacerlo contigo, tienes que permitir que Dios opere primero en ti. Y después de eso, el decirle, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Úsame. Pon palabras en mi boca. Pon ejemplos. Dame la compasión. Y respalda. Y haz la obra que el hombre no puede hacer, porque la salvación es del Señor. Terminamos la enseñanza diciendo, esta profecía que fue hablada por Jesús hoy se cumple en medio de nosotros, porque a través de los medios de comunicación actuales, la palabra de Dios está siendo predicada por muchas iglesias, por muchos cristianos, por mucha gente a través del mundo, y que tú y yo podamos ser instrumentos para que siga siendo propagada y que muchos puedan venir a los pies de Cristo. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos allá en nuestro lugar? Y terminamos. El Señor está aquí. El Señor está aquí y el Señor nos llama y nos invita a ser colaboradores suyos. Nos invita a poder sembrar en los corazones, arrojar la semilla independientemente de lo que veamos a nuestro alrededor. No podemos callar. No podemos guardar silencio. Y el Señor hoy no solamente quiere que tu vida sea un testimonio como la del gadareno, sino hoy te dice, independientemente de lo que hayas hecho, independientemente de la vida que llevaste como el gadareno, independientemente de la esclavitud que hubo en ti, hoy te dice el Señor, yo tengo el poder para cambiarte.
Yo tengo el poder para darte libertad. Yo tengo el poder para regenerarte. Yo tengo el poder para hacer una nueva vida de ti. ¿Tú qué has pensado? ¿No soy digno? ¿Tú qué has pensado? ¿Será que el Señor puede perdonarme? ¿Tú qué has pensado? ¿Será que el Señor puede usarme? Habiendo yo vivido y habiendo hecho lo que hice. Yo te digo algo, si el Señor lo hizo con el gadareno, lo puede hacer contigo. Si Él lo hizo conmigo, si Él lo hizo conmigo, si Él lo hizo en mi vida, Él lo puede hacer contigo. ¿Qué tiene que haber en ti? Un corazón dispuesto a caminar con Él. Un corazón dispuesto a sentarte a los pies de Jesús. Un corazón dispuesto a cambiar en todo aquello que no agrada a Dios. Entendiendo que la vida que has llevado lejos de Él, nada bueno te ha dejado. Nada bueno te ha dejado. Si tú eres alguien que no has caminado con Dios, hoy le puedes pedir perdón. Hoy le puedes entregar tu vida y decirle: Señor, aquí estoy hoy delante de ti. Perdona mis pecados. Perdona mis faltas. Perdona lo que he hecho en contra de ti. Hoy reconozco lo que he hecho y te pido que me perdones. Dame una oportunidad. Dame una oportunidad, Señor. Pídeselo. El Señor está cerca. El poder de Jesús para transformar al gadareno no ha cambiado. La compasión de Jesús no ha disminuido. Él lo hizo en el gadareno y hoy lo quiere hacer en tu vida también. Hoy lo quiere hacer en tu corazón también. Permite que el Señor obre. Permite que el Señor lo cambie. Permite que el Señor rompa las cadenas que el hombre no ha podido romper. Permite que el Señor te dé libertad de vicios, de amarguras, de resentimientos, de pecados sexuales. Jesús es poderoso para romper las cadenas y traer libertad a tu vida. Pídeselo. Él está aquí. Él es todopoderoso y Él está en medio de nosotros. Ríndele tu corazón. Entrégale tu vida. Y tú que caminas con Dios, tú que has visto la mano de Dios en ti, tú que has sido testigo del poder de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, no te esperes a que te ordenen como pastor para testificar. No te esperes a estudiar un seminario teológico para platicar las maravillas que Dios ha hecho contigo. No te esperes a que haya un aval del hombre para hacerlo. No te esperes a que haya un púlpito para que te pares detrás de él. Aprovecha cualquier lugar. Aprovecha cualquier oportunidad. Aprovecha cualquier medio.
Levantemos el nombre de Cristo. Que a través de nosotros se cumpla esta profecía que fue hablada por Jesús. Que su palabra, su evangelio, este evangelio sería predicado en todo el mundo. Que si el hombre se arrepiente y si el hombre cree en Jesucristo, el hombre puede ser salvo. El hombre puede ser perdonado. No importa el pasado, no importa la historia, no importa de dónde venga. Él hace milagros, Él cambia vidas. Él sigue haciendo maravillas el día de hoy. Gracias, Padre, porque hoy se cumple tu palabra en medio de nosotros. Oh Dios amado, que estas verdades nos animen, Señor. Nos animen a tener ingenio, a buscar la manera, a buscar la forma, a buscar la estrategia para diseminar, para difundir tu palabra y para que muchos puedan conocerte, Señor. Haz la obra en los corazones, haz la obra en las vidas, Señor, y cumple tu propósito en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Tienen que saber que el amor de Dios y en Él hay salvación. Tienen que saber. No podemos callar. No podemos callar. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada iguala Él llevar vida a quien perdido está. Con su amor podremos ver. Aleluya. Que sufriendo está. Ellos tienen que oír. Debemos compartir. Debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor. El refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber. ¿Cuánta gente el día de hoy están sumidos en la depresión? ¿Cuánta gente el día de hoy está pensando en quitarse la vida? ¿Cuánta gente el día de hoy está caminando por las calles con la droga en la boca, en la nariz, inyectándose? ¿Cuánta gente el día de hoy, por los problemas que hay en sus casas, en sus matrimonios, por los golpes, por las quemaduras, por el abandono, ya no quieren vivir?
Amado, tienen que saber que alguien dio su vida por ellos. Tienen que saber que hay oportunidad de vida eterna. ¿Cuántas personas que han hecho lo malo y que han pecado en contra de Dios y que sus conciencias atestiguan en contra de ellos, se sienten culpables por haber violado, por haber matado, por haber abortado, por haber hecho daño y piensan que ya no hay salida? Tienen que saber que hay oportunidad. Tienen que saber que hay perdón. Tienen que saber que alguien murió por ellos. Tienen que saber que hay lugar para el arrepentimiento todavía. Tienen que saber que hay un evangelio, que hay buenas nuevas. Tienen que saber que hay vida en Cristo Jesús. Él dice: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir. Gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Aleluya. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Debemos hablar. Tienen que saber Debemos del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en él hay salvación. Tienen que saber, tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. aleluya. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber, tienen que saber. Terminemos esta reunión diciéndole: Señor, que no haya nada que estorbe en mi vida, para que mi vida pueda ser un instrumento en tus manos. Mi boca, mis manos, mis pies, lo que soy, para poder levantar
tu nombre y que muchos puedan conocerte. Terminemos esta reunión entonando el siguiente canto. Que es una rendición a Dios. Te invito a que te pongas de pie ahí en tu lugar y digámoselo a Dios. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, Y deseo hacer tu y voluntad. deseo hacer tu voluntad. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. que cada miembro en mí, Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud. exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Aleluya. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón Úsanos, Señor. es amar. Úsanos, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Que cada miembro en mí, Aquí están nuestros panes y que nuestros todo peces, lo Señor. que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Así es, Señor. Que cada miembro en mí, de todo lo que soy, exprese amor y gratitud. Aleluya. Porque el deseo de mi Úsanos, Señor. corazón Usa las vidas. es amarte y darte adoración. El deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado, porque nos recuerdas de dónde nos sacaste. Y nos recuerdas, Señor amado, que no nos salvaste y nos compraste y nos limpiaste, Señor, únicamente para llevarnos al cielo, sino también lo hiciste para que podamos, a través de nuestra vida, Señor, animar a otros a conocerte a ti, Señor. Sí, si quieres que estemos eternamente contigo, Señor. Pero antes de llevarnos, tú quieres que nuestras vidas puedan ser un medio para que muchos otros puedan conocerte, Señor. Úsanos, Señor. Llénanos de ti. Pon palabra en nuestra boca. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor.
Levanta tu nombre en estos tiempos, Señor amado. Aquí estamos, Señor, con estas limitaciones, torpezas, Dios, incapacidades, Señor. Pero esta obra es tuya, Señor amado. Úsanos, Señor. Y queremos en estos tiempos de oscuridad brillar, Señor. Brillar con nuestras vidas, brillar con nuestras casas. Gracias por tu palabra, Señor, y porque se cumple esta profecía en medio de nosotros, Señor. Oh Dios amado, anímanos a seguir adelante, Señor. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Cristo, te exalto, te proclamo.